¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El embajador ruso en Venezuela, Bagdasarov, dio una entrevista a un canal ruso hace pocas horas atrás sobre todo este tema de las bases militares. Y yo quiero decir lo siguiente. Las bases militares constitucionalmente están prohibidas. Pero Bagdasarov dio otros detalles que no han sido revelados hasta este momento. ¿Cómo podría Venezuela ayudar a los rusos? ¿De qué manera? ¿De qué formas? Eso fue lo que detalló Bagdasarov en esa entrevista. Y él dijo que hay muchas formas de cooperación entre Rusia y Venezuela desde el año 2001. Y que Venezuela, si la cosa se pone peliaguda, como estamos viendo lo que está sucediendo en Ucrania, que esto va a desembocar tarde o temprano en algo peor, dijo Bagdasarov, si la cosa se pone difícil, Venezuela está dispuesta a prestar ayuda. ¿Cómo lo sabe el embajador? Porque habló con el alto gobierno. El alto gobierno lo llamó y le dio todo respaldo de manera unívoca, dijo el funcionario ruso. ¿Dónde podría ayudar Venezuela a Rusia? Bueno, Bagdasarov detalló lo siguiente. No es que Rusia va a venir mañana, va a construir 10 bases militares en Venezuela como hay en Colombia, no. Pero Venezuela tiene infraestructura portuaria, tiene infraestructura naval, tiene puertos de aguas profundas, tiene puertos civiles y tiene una gama, atención, tiene una gama muy amplia de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Incluso han venido aquí cruceros de misiles guiados en el pasado, acá a Venezuela, rusos. Por allí es que dijo Bagdasarov, por esas infraestructuras ya hechas, porque por la Constitución no se puede crear bases militares extranjeras en Venezuela, pero teniendo la infraestructura como la tiene Venezuela, allí se podrían alojar muchas cosas, dijo Bagdasarov, entre ellos cruceros con misiles guiados. Ahora, fíjate lo siguiente. Este funcionario ruso dijo en el canal, en esa entrevista, que no hay dudas que se va a encontrar la manera de prestar ayuda militar y técnica a Rusia desde Venezuela. De hecho, Bagdasarov confirmó lo que ya hemos venido nosotros tratando en algunos temas relacionados, que aquí en Venezuela hay equipos y cooperación rusa desde hace bastantes años, desde el año 2001. Hay asesores, hay técnicos que le dan mantenimiento a los equipos, que le dan asesoría, que le dan entrenamiento a los militares venezolanos. Y se ha reforzado las capacidades de defensa de Venezuela. Los rusos nos han ayudado a ese tipo de cuestiones. Ahora, fíjate otro dato similar. Cada día que pasa, la cosa en Ucrania se pone peor. Entre Europa, el país del norte, con los rusos. Cada día que pasa hay información, contrainformación, propaganda, mentiras, medias verdades, todo preparándose para un evento bélico. Y de darse esas características de un evento bélico, como muchos ya lo están previendo, Venezuela va a jugar un papel preponderante. Ya los gringos han amenazado, ya la OTAN ha amenazado, ya Venezuela le hizo saber al embajador y a todo el cuerpo diplomático ruso que va a contar con él. El presidente Putin llamó al presidente Maduro recientemente. Es decir, pareciera que están dadas las condiciones geopolíticas para que próximamente, si esto se pone más difícil allá en Rusia y en Ucrania,
Venezuela va a jugar un papel importante, decisivo, en todo lo que tiene que ver esta geopolítica, porque hay que entender algo, amigos de América Latina y de Venezuela. Los gringos nos han hecho comer clavo durante estos últimos 10, 15 años. Pero también el entendido de que el mundo unipolar que quieren imponer los gringos, ese mundo está por fallecer o ya falleció. Se están creando estructuras geopolíticas para un mundo multipolar en el cual Venezuela está inserto. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus comentarios y sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.